Bueno, en esta oportunidad, dentro de las doctrinas de la gracia que hemos venido recordando comúnmente el domingo en la mañana, y la última doctrina que nos toca revisar, recordar una vez más, y que año a año es muy bueno recordarlas, es precisamente esta doctrina de la perseverancia de los santos. Para ello voy a leer un pasaje, no porque nuestros hermanos estén predicando en hebreo, me quiero quedar abajo, sino que voy a hacer referencia a un pasaje que nos habla un poco de esta doctrina. Porque aunque la doctrina habla de la perseverancia, comúnmente solo al escuchar el título parece que se entiende de una obligación nuestra. Y de una obligación en la cual Dios tiene que estar sentado en su trono y nosotros somos absoluta y solamente los responsables. Mas no es así esta doctrina y hay que entenderla bien. Como referencia leeré Hebreos 13, verso 20 y 21, que dicen así. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este pasaje en cierto modo relata la médula de la perseverancia de los santos. Porque la doctrina de la perseverancia de los santos en sí, mis hermanos, lo que quiere enseñar es el compromiso que Dios tiene sobre aquellos que son llamados y elegidos realmente por Dios. Estoy hablando de creyentes verdaderos. Y cómo estos creyentes verdaderos participan de algo que se llama la preservación. De hecho, hay algunas personas que prefieren llamar a esta doctrina no perseverancia de los santos, sino que prefieren llamarla la preservación de los santos. Cómo Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, preserva, conserva a los santos en el estado de salvación en la cual han sido puestos. Y lo cierto es que, sin olvidar de que nosotros lamentablemente somos participantes de una naturaleza pecaminosa, todavía tenemos una convivencia clara con nuestros pecados, pero a pesar de esos pecados y esa maldad, el Espíritu Santo no deja de preservarnos. Si esta fuese una obra solo de nosotros, lo seguro es que nos perderíamos. Eso es seguro, nos perderíamos. De hecho, el libro que acabo de citar, y es el libro que nuestros hermanos predican constantemente dentro de la serie que estamos estudiando de los Hebreos, una de las características que el autor manifiesta precisamente en esta carta es que le está hablando a una audiencia que tiene tres características. Una, dentro de esta audiencia hay creyentes verdaderos. Dos, otra característica es que dentro de esta audiencia hay creyentes, entre comillas, que solo están convencidos y que por ende el escritor les señala el peligro de la apostasía, de retroceder. Y por otro lado, en realidad, aquellos que no son ni creyentes, son
simples personas que en realidad no han conocido la verdad de Dios, y lo más probable es que nada de lo que la iglesia enseña a través de la verdad de Cristo pueda causar un efecto positivo en ellos. Son judaizantes simplemente. Y aquí quiero hacer una mención, porque el judaísmo y el cristianismo, aunque en algún momento debían entenderse como una obra en continuidad, a causa de que Dios venía mostrando que todas las obras del judaísmo eran sombras de algo superior, pero hay personas que decidieron realmente quedarse con las sombras. Y la verdad progresiva del Evangelio simplemente fue rechazada por ellos. Así de abierta. De hecho, el escritor señala algunos casos, como es el capítulo 10. El capítulo 10 nos señala de que hay personas que van a ser parte de este mensaje, pero son personas que resisten, rechazan persistentemente la obra de Dios. ¿Sabe cómo dice? Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En ningún momento está hablando de la salvación, está hablando de un conocimiento. Después, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Un adversario es un enemigo. Y miren lo que dice: porque el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y mire cómo hace reflexionar a esta gente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificados, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Es decir, son personas que resisten persistentemente el Espíritu de la gracia. ¿Sabe lo que les dice? Que lo único que esas personas pueden esperar es que viera una horrenda expectación de juicio y el fuego de fuego. Y eso es complejo, mis hermanos. Es muy complejo. Incluso recuerdo ese pasaje más conflictivo y el que comúnmente todos toman para tratar de decir que existe una posibilidad muy fuerte en que la salvación se pierda, que es el pasaje de Hebreos capítulo 6, que nos señala de que es imposible que los que una vez fueron iluminados, voy a leer en la versión de las Américas, dice: porque en el caso de los que fueron iluminados, una vez iluminados, que probaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Un escritor, ya lo mencionó un hermano que le tocó este pasaje, un escritor como Burns, él dice una fotocopia de lo que fue Judas. Una fotocopia. O un ejemplo claro. Pareciera que el escritor podría haberle puesto título: esto es lo que pasó con Judas. Una persona que fue iluminada, que estaba donde la luz de Dios brillaba, que gustó, si en cierto modo, del don celestial. ¿Quién más que él?
3 años estando con el maestro, el mejor maestro que podría cualquier ser humano tener. Gustó de la buena palabra, de las buenas enseñanzas. Y no solo eso, sino también de los poderes del siglo venidero. Y qué curioso que ocupe la palabra y recae. Recae. ¿Sabe lo que dice una persona así? Que no muestra ningún aspecto en realidad con respecto a la salvación, a la regeneración, a un nuevo corazón, a un nuevo nacimiento. No hay ninguna parte que diga eso. Pero es una persona que comparte en la iglesia, que está en la iglesia, que tiene buenos mensajes, que ha experimentado, ha tenido ciertas, mis hermanos, no sé, experiencias, como cualquier persona que tiene dentro, experiencia que tiene dentro de la iglesia. Y recaen. Dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¡Wow! Qué duro. Qué duro. Y pensando en esto, lo cierto es que la perseverancia de los santos es una doctrina aliviadora, pero quiero decirlo muy claramente, es aliviadora, pero para los creyentes. Es una doctrina de mucha esperanza, pero para los creyentes. Porque en estricto rigor lo que la doctrina de la perseverancia de los santos nos dice, a ti no te voy a dejar solo. No te voy a abandonar. Porque si te dejara solo, ¿sabes lo que va a ocurrir? Te perderías. Pero sí es difícil no decir esto. Y aún así, desear ser un buen predicador y una persona fiel y leal a la palabra de Dios, es difícil decir que en realidad todos los que están en la iglesia son todos creyentes, porque no es la verdad. No es la verdad. De hecho, escúcheme bien, lo que sí puede afectar a esta doctrina de la perseverancia de los santos son herejías como el universalismo. Porque no se olvide que cuando estuvimos desmenuzando esta doctrina, hablamos un poco de esto cuando hablamos del llamamiento eficaz. ¿Cuál es el universalismo? De personas que están dentro de la iglesia y saben que no sienten nada, ellos solo son participantes de una iglesia, no tienen compromiso con su iglesia, no tienen compromiso con el evangelio, no tienen compromiso con Dios, no tienen compromiso con su crecimiento. Pero en sus mentes está la idea que Dios murió por todos, entonces si Dios murió por todos, yo soy parte de esos todos y ya a la larga yo me voy a salvar igual. Mi hermano, eso es una herejía. Porque si decimos que Dios murió por todos, ¿sabe lo que tendría que decir? Que Dios pagó por los pecados de todo el mundo. Entonces el infierno no debiera existir porque los pecados de todo el mundo ya estarían pagados. Y esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Por otro lado, si seguimos pensando así, Dios sería injusto, porque sí va a haber un tribunal, mis hermanos. Va a haber un tribunal. Y todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. De hecho, el libro de los Hebreos nos dice que a los hombres se les ha permitido que mueran una sola vez. Y después de esto dice el juicio. Porque hay un juicio. Sí lo hay. Y gloria a Dios para los que son creyentes. Pero para los que son incrédulos, si seguimos conservando el hecho de que Dios murió por todos, sabe que sería injusto que un incrédulo se fuera al infierno si Dios murió por todos, porque Dios estaría así exigiendo a aquel que se va al infierno que pague 2 veces el perdón de sus pecados. Y en ese sentido, ¿sabe quién sería injusto? Dios. Pero no es así. Por eso que el universalismo
fue una doctrina que fue condenada y se consideró por la iglesia cristiana una herejía. Y las herejías deben ser rechazadas por los seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que sí dice esta doctrina? Y yo, ¿por qué menciono eso? Mi hermano, menciono porque si somos creyentes, de una cosa debemos estar seguros: no estamos solos. No estamos solos. Y en este sentido, tenemos que decir que tanto el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas y nuestra vida en santificación, que es lo que continúa la salvación, sigue siendo una obra exclusiva de Dios. Mi hermano, tú no puedes ser santo si Dios no te santifica. Y para los que estudiamos, eso tiene un nombre técnico. Decimos que la salvación es monergista, la santificación es monergista y la glorificación es monergista. Lo que tratamos de decir es que desde el principio hasta que lleguemos a la gloria, Dios es el responsable de los que Él ha elegido. Él es el responsable. De modo tal que si Dios no hiciera una obra con nosotros, porque algunos dicen, bueno, Dios ya hizo su parte, ahora me toca a mí hacer mi parte. Mi hermano, ¿de verdad crees que tú podrías, escúchame bien, mantener tu salvación? Si Adán no pudo mantener su pureza sin ninguna influencia del pecado en un huerto maravilloso donde tenía toda la provisión de Dios en un estado de inocencia pura, no pudo mantener su pureza. ¿Crees tú que vas a poder mantener tu salvación si los pecados son parte de lo que convive en nuestros miembros? ¿Crees que podrías mantener algo tan sublime? Necesitas la dirección y la protección, la preservación o conservación del Espíritu Santo, porque si no, te pierdes. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que es imposible que Dios te deje solo, porque sabe que te perderías. Mire, hay otra doctrina tan hereje que dice que cuando Dios nos salvó, nos dejó libres. Y nos dejó libres, tan libres, de que ahora nosotros en nuestro estado de libertad somos en realidad puestos a la misma medida de Adán, en un estado donde no se nos puede culpar de pecado, pero nosotros somos sola y absolutamente los responsables de lo que viene de ahí hacia adelante. Mi hermano, es una presunción muy mala. Vuelvo a repetir. Todavía están los pecados conviviendo con nosotros. ¿Sabe cuál es la razón por la que Dios estableció que carne y sangre no heredarán el reino de Dios? Porque esa naturaleza todavía reside en el ser humano aun cuando es creyente. Por eso que las recomendaciones de la palabra del Señor es hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué? Porque todavía está aquí. Todavía está aquí. Y no tenemos que mirar tan lejos para darnos cuenta de que sí somos pecadores.
si lo negamos, somos mentirosos. Y dice textualmente, y la verdad de Dios no está en nosotros. ¿Sabe lo que dice la Confesión de Fe de Westminster referente a este tema? Sepa que las confesiones de fe se dieron porque las iglesias comenzaron a crecer en los estados, especialmente en Inglaterra, en los Países Bajos, en Alemania. Comenzaron a crecer y querían saber en qué creen esta gente. Y se tuvo que hacer una tremenda tarea de generar una confesión de fe. La Confesión de Fe de Westminster es la gran confesión del siglo XVII. Y la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 17, hablando acerca de la vida en santificación, de cómo un cristiano vive ahora que ya es salvo y cómo debe en realidad experimentar esta preservación, dice el artículo 1 del capítulo 17, dice: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Pero la confesión lo que tiene en mente, que la salvación que se inicia con Dios, continúa con Dios y se termina con Dios. Porque dice el artículo 2, esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. ¿De qué depende la perseverancia? Del compromiso que Dios hizo de escoger a cada uno de los creyentes, de la inmutabilidad, porque Dios no puede cambiar. ¿Sabes cuál será el número de los que se van a salvar? El mismo número de los que fue escogido. ¿Y sabe por qué? El mismo número de los escogidos es el mismo número de los que se salvan y es el mismo número de los que entrarán a la gloria, porque el que los escogió, Él es inmutable, no cambia. Si tú me dices que el número de los escogidos es 1 y en el camino Dios cambió de opinión con respecto a alguno, entonces dos cosas son posibles. Dios no es inmutable y tampoco es perfecto, porque cuando alguien es perfecto no cambia de opinión. No hay nada que lo perfeccione. Lo perfecto simplemente ya es. Y Dios es perfecto. El mismo número de los escogidos es el mismo número de los redimidos. Es el mismo número de los glorificados. Entonces, cuando decimos que los santos serán preservados, es porque el mismo que los escogió, los salva, los conserva. Dios nos conserva. Por eso que dice, esta perseverancia de los santos, dice la confesión, no la Biblia, la confesión dice, esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del consejo de elección, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia, del mérito e intercesión de Cristo Jesús. ¿Sabe lo que tendría que ocurrir para que la salvación de nuestras almas se perdiera? ¿Sabe lo que tendría que ocurrir? Que el sacrificio de Cristo no haya sido suficiente y a la vez eficaz. Eso tendría que ocurrir. El que tendría que caer primero es Cristo, porque la salvación es un regalo y una pertenencia de Él. La salvación es de Dios. Él la compartió con nosotros. Pero nunca olviden, mis hermanos, nunca olviden, casi me pongo español, nunca olvidéis, le iba a decir. Nunca olviden que cada vez que se habla de la salvación, se dice en este término, para los que están en Cristo Jesús.
¿Sabe lo que significa? Que el único ser amado incondicionalmente es Cristo. Que el único que tiene derecho a la salvación es Cristo. Que el único que tiene derecho a todos los méritos de gracia es Cristo. Pero Él ha querido compartir esta salvación incluyendo a todos los que entran a Él. Por eso que Romanos 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú no estás en Cristo, no importa que digas que eres cristiano o que fuiste salvo por gracia, si no estás en Cristo, lo más probable es que tarde o temprano tu realidad se va a hacer evidente. Y tú vas a apostatar, de verdad, vas a apostatar, tarde o temprano vas a apostatar. Y vas a apostatar de la fe. Y puedes llegar a, escúchame bien, puedes llegar a odiar la fe. Puedes hablar en contra de la fe. Puedes renegar en contra de la fe. Y no es porque perdiste tu salvación. ¿Sabes lo que pasó? Es que nunca fuiste salvo. ¿Sabe lo que dice Juan? Juan dice, primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, dice Juan. Pero en realidad no eran de nosotros. Y fíjate lo que sigue diciendo. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y aquí dice Juan, pero salieron a fin de que se manifieste. Oye, esto lo encuentro crudo, no sé si usted lo logra comprender en la forma gramatical en la que se explica. Pero salieron a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sabe lo que está tratando de decir? Todavía quedan algunos a los que le mandó esta carta, todavía quedan algunos que no son de nosotros. ¿Y qué es lo que va a manifestar que no son de nosotros? Es que salieron. Y si salieron, es porque no eran. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Pero es la realidad. Hay un pasaje que antiguamente lo teníamos tanto en la mente aquí, para hablar de la evidencia de la preservación. ¿Cómo podríamos nosotros saber que Dios me está preservando? ¿Cómo podría yo saber que Dios realmente hizo una obra en mí y me está preservando? ¿Sabes cuál es la única evidencia que tú tienes para saber que Dios está obrando en ti y te está preservando? Es porque tú estás perseverando. Escucha esto, segunda de Juan, que no tiene capítulos, tiene solo versículos. También en el versículo 8 y versículo 9 dice, me encanta la versión de Reina Valera, porque habla de galardón. Mirad por vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Escucha esta parte. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué está diciendo ahí? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que la perseverancia no es sino una consecuencia. ¿Sabe por qué podemos decir que realmente Dios está en nosotros y que realmente somos salvos? Es porque al estar perseverando podemos estar dando evidencias de que realmente fuimos escogidos por Dios. Mi hermano, pero quiero ser más porque tengo esta responsabilidad como pastor. Porque no recuerda que estas prédicas son prédicas para recordar la gracia del Señor. Pero el hecho de que tú perseveres
a la asistencia de la iglesia no quiere decir que tú perseveras a la fe. Porque curiosamente, cuando la palabra fe la antecede el artículo la, se refiere a toda la enseñanza que es la fe, las doctrinas del Evangelio. Se refiere a todo. Y tú puedes estar aquí y no interesarte la fe. Los verdaderos creyentes no solo perseveran, tienen pequeñas evidencias dentro de ellos que lo hacen sentir realmente que son escogidos. Una de esas es que se duelen por su pecado. No le es cómodo pecar, porque alguien puede pecar y ya, ok, siente remordimiento, total voy a la iglesia, doy un par de gloria a Dios y se me quita. ¿Sabe que salió una moda que curiosamente con la pandemia como que fue bajando un poco? Pero salió una moda, ¿sabe cuál era la moda? Alaba, no importa, alaba, tú cualquier cosa alaba, como queriendo decir que una verdadera anestesia al pecado es cantar. No importa, alaba. Y salió esa moda como que la alabanza, cantar, era una verdadera anestesia contra el pecado. No, mi hermano, los verdaderos creyentes se duelen y se preocupan. Te voy a poner un ejemplo, porque la verdad es que a veces siento que es mejor ser más claro y creo que delante del Señor esa es nuestra responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en algún momento tú no conoces la voluntad del Señor y no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal. Supongamos que no la conoces, pongámonos en esa hipótesis, supongamos que no la conoces. Pero aún así te mueves. Pregunta, si no conoces la voluntad del Señor y aún así te mueves, ¿eso no es pecado? Por supuesto que es pecado, pues hermano, porque quiere decir que tu libertad no te interesa. Lo que Cristo compró por ti en la cruz no te interesa y no te interesa correr el riesgo de hacer algo que a lo mejor está mal delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, no te interesa si le ofendes o no. ¿Y cuántos de nosotros hacemos cosas como esas? Por ende, ¿es necesario perseverar en la doctrina? ¿Saber claramente dónde estamos parados? ¿Sabes cómo Dios te está preservando? A través de algo que se llaman medios de gracia. Y uno de los medios de gracia es que tú dispongas tu corazón. Y cuando me refiero a corazón, me refiero a tu voluntad, a tu mente, mi hermano, a tus sentidos, que los dispongas en la casa del Señor para que cuando Dios te hable, aprendas. Razones. Mi hermano, si esto no se trata de inyecciones emocionales, que vengamos aquí y que el coro cante y nos inyecten un poco de emoción para que nos pongamos a llorar. Las mejores lágrimas que podríamos derramar son a través de cantos que nos hacen pensar, no a través de cantos que nos hacen emocionarnos, sino que aquellos que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Y si tú derramas lágrimas a través de lo que reflexionas, a través de tu culto racional, son lágrimas bien derramadas. Pero si vienes aquí y lo único que quieres es que el momento de las alabanzas lleguen, si las alabanzas son de tu gusto, mejor todavía. Si usted se sube a mi auto, lo que va a escuchar, esto lo digo para los entendidos, es Elemento. Pero no vamos a cantar Elemento aquí. Pero ese es mi gusto también, es parte de mi gusto.
Pero no porque aquí no se toque a elemento, yo voy a decir que lo que están haciendo está mal. Porque no depende de mis gustos. Yo me pongo a pensar con lo que digo. Por eso que alguna vez alguien dijo, cuídate de no ir a la iglesia y seguir mintiendo. Y alguien preguntó, ¿y por qué dices eso? Porque a veces cantamos puras mentiras. Llévame donde quieras, al monte, a la llanura, a los inmensos valles, al desierto abrasador. ¿De verdad, mi hermano, y con suerte llega a la escuela dominical? ¿De verdad? ¿Quieres que Dios te lleve a donde quiera? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿De verdad, mi hermano? ¿Y te vemos una vez al mes? Porque hay medios de gracia. Y uno de esos medios de gracia es que Dios lucha para que este templo no se cierre. Él intercede para que los predicadores no hablen tonteras en este lugar y se dediquen a estudiar la palabra, dándole un buen corazón hasta a su esposa, porque a veces tienen que dejar a sus familias, mis hermanos, porque hacer una prédica no se hace de la noche a la mañana, son horas de inversión. Perdóname que te diga esto y sea muy autorreferente, perdóname esto, pero muchas veces por las pésimas organizaciones que a veces tengo, me cuesta administrar la agenda, pero sé mi responsabilidad como predicador que tengo. Muchas veces tengo que dormir a saltos en la noche, porque mínimo una predicación bien hecha son como 40 horas de inversión. Y no tengo tiempo, me llega la angustia, me siento afligido, comienza a temblarme el ojo, que me punza la cara. ¿Por qué? Porque sé que venir acá arriba no es simplemente venir a hablar payasadas. Venir acá arriba es venir a hablar de Dios. Y si ese Dios que yo hablo no está en la Biblia, entonces no es el Dios de Cristo, no es el Dios cristiano. Y sepa que no solo yo hago ese esfuerzo lo hacen todos los que aquí se paran. Es un tremendo esfuerzo, mis hermanos. No solo yo me he dado cuenta que el que le tiembla el ojo. Me he dado cuenta que el tip que da varios que le está pasando. ¿Y qué tanto ojito? Está nervioso. Es increíble, mi hermano, sabe que cuando uno quiere ser fiel a la palabra y comienzan a aparecer síntomas, y son síntomas involuntarios, son cosas que involuntarias que nacen. De repente, tanto tiempo de saber, estoy preocupado, ya es miércoles y no he orado lo suficiente, ya es miércoles y no he leído lo suficiente. Comienza el brazo a saltar por la responsabilidad, mi hermano. Dios está haciendo todo lo posible para que en este lugar y en sus iglesias, es en las iglesias que Dios ha escogido, se predique la palabra, desde la palabra. Es un medio de gracia que Dios le ha regalado a personas como ustedes. No estoy diciendo que somos los únicos, eso sería sectarismo. No somos los únicos. Pero por lo menos podemos dar testimonio de eso. No aprovechar eso es no aprovechar un medio de gracia. Y no aprovechar un medio de gracia no te permite tener confianza a tu salvación. Porque ¿cómo sabes si eres si no conoces la voluntad del Señor? La oración. Mi hermano, ¿cuántas prédicas escuchas por lo menos en tu semana? ¿Cuánto tiempo inviertes? Yo entiendo que hay algunos que no puedan leer. Sí, es verdad, hay algunos que no pueden leer. Ya sea por la vista, por la imposibilidad, eso es normal. Pero tenemos tanta tecnología, mi hermano, que si no puedes leer, a mí me ha pasado, ¿sabe qué? Hay veces que los ojos se me van tanto por las ocupaciones que no puedo concentrarme.
pero me recuerdo que tengo celular y puedo poner la Biblia en el celular y le pongo play y me llevo todo el Nuevo Testamento en una semana, completo. Y aunque es una voz mecanizada, el Espíritu Santo permite que comprendamos ese espíritu que está detrás de la letra. Traspasa nuestro corazón. Yo ayer escuchaba a nuestro obispo cuando él estaba recitando Hechos 17, verso 26, porque me lo sé de memoria. Y sabe que mientras él lo leía, yo no podía parar, me estremecía, me temblaban las manos, porque me ponía en el caso de Pablo tratando de convencer a gente que no quiere creer, pero él los quiere convencer con el mensaje del Evangelio. Y porque él confiaba que no eran sus palabras las que tenía que convencer a la gente, porque el mensaje por sí solo ya es poder de Dios para salvación. Porque yo no sé si tú realmente estás creyendo por el mensaje que Dios está entregando en este lugar. A lo mejor ni siquiera te interesa estos momentos. Pero una cosa sí sé, que la palabra de Dios no vuelve vacía. De verdad, no vuelve vacía. Yo a veces, de verdad lo digo, cuando, quisiera que a lo mejor lo mutearan, pero lo digo en un buen sentido. Yo a veces digo, cuando recibo el llamado de algunas personas que ven nuestros servicios y me dicen, ¿sabe cuánto me bendijo escuchar al hermano? ¿Cuánto me bendijo escuchar al pastor? ¿Sabe cómo cambió mi vida al escuchar los mensajes de su iglesia? ¿Sabe que se me viene a la mente la mujer sirofenicia? Que cuando el Señor viene y le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero así hay gente a veces viéndonos por internet diciendo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Pero me da tanta pena porque muchos vienen y se sientan a la mesa y simplemente no les gustó cómo estaba adornada, no les gustó el alimento que les trajeron, y como hijos regodiones se van sin haber comido nada. Si ese es tu caso, quiero decirte, va a ser cosa de tiempo que apostates. Y va a ser cosa de tiempo que al retroceder de la fe demuestres que nunca fuiste creyente. Porque esa es la apostasía que se ve en este libro, en el libro de los Hebreos, de gente que escuchó, de gente que oyó, pero nunca entró al reposo, nunca entró a Cristo, nunca disfrutó su salvación. Pero ahora te hablo a ti, creyente, a ti hermano, que te esfuerzas, a ti que te duele tu pecado y que muchas veces sientes que no tienes la fuerza para levantar los ojos y orar al Señor, o ni siquiera para pedirle misericordia, ni siquiera para decirle ten piedad. A ti te digo, no estás solo en tu carrera. Y te lo aseguro, vas a llegar hasta el final. ¿Y sabes por qué vas a llegar hasta el final? Vas a llegar no porque fuiste capaz, vas a llegar porque Él no te quiso soltar. Y esa es la preservación. La preservación no es cuán capaz somos nosotros de agarrarnos y no soltarnos. La preservación es de cuánto es capaz Dios de tomarnos y no dejarnos a pesar de nuestros pecados. Esa es la preservación. Y esto es lo que dice esta doctrina. Esta doctrina nos dice, ¿sabes qué? Aquellos que justifiqué, aquellos que salvé, aquellos que perdoné,
aquellos que de alguna manera di a mi propio hijo para que sean perdonados, a esos los voy a guardar hasta el final y ninguno de esos se va a perder. Y esa es la verdad. Ninguno de esos se va a perder. Te vuelvo a leer el texto, dice: mira qué extraordinario. El Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Lo que está diciendo es que Él tiene ovejas porque murió por ellas. Mediante la sangre del pacto eterno, no está diciendo que simplemente Él resucitó considerando el valor de su sangre. No, lo que está diciendo que Él es el gran pastor mediante el pacto eterno que se hizo en el cielo. Y tiene un rebaño porque murió por ellos, para que los hijos de Dios sean por aquellos por los cuales Él murió. El gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, mire lo que dice el escritor, los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, obrando Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios sabe, mis hermanos, que nuestras justicias, ¿sabe cuando yo me refiero a nuestras justicias? Lo mejor que tú puedas dar de ti, la cosa más buena que tú creas que tienes, ¿sabe lo que es? Un trapo inmundo, un trapo maloliente comparado con la justicia de Dios. Él sabe que no tienes nada con qué agradarle, nada. No tienes nada que ofrecerle. Sin embargo, a ti que te llamó, dice, Él os haga aptos en toda buena obra, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo. ¿Sabe lo que quiere decir? Mira el gran amor de los que han sido salvos. Dios se preocupa que los salvos hagan las obras que a Él mismo le agradan. Y en ese sentido, claro que tenemos responsabilidad. Ser sumisos a la voz de Dios. Ser sumisos. Pablo le dice a los hermanos de Filipo, estoy convencido precisamente de esto, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar, mi hermano, a ningún creyente lo deja solo. Ahora, sí tengo que decir, mi hermano, y yo estoy de acuerdo con el artículo 3 de la Confesión de Westminster. Estoy muy de acuerdo y escúchala. Por favor, ponme atención. Y dice, sin embargo, puede ser que los santos caigan en pecados graves mediante tentaciones de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que hay en ellos y el olvido de los medios de supervivencia en el tiempo en que continúen en la gracia del Señor. ¿Puede ser que alguien caiga? Sí, puede ser que alguien caiga. Pero ¿sabe lo que dice? Esta gracia, si es un verdadero creyente, esta caída no es definitiva. No es definitiva. Así que si alguno de ustedes es creyente pero está viviendo en pecado, este es el momento para que se arrepienta. Este es ese momento. Porque los verdaderos creyentes sí pueden caer, pero no definitivamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está constantemente redarguyendo sus mentes.
La conciencia se transforma como un verdadero martillo que quiere quebrantar la peña, el corazón duro, que se ha puesto calloso, producto de que está viviendo más como un mundano que como un cristiano. Eso lo dice Efesios 4, verso 17. Pero escuche esto, dice, permitidme leerlo de nuevo. Sin embargo, puede ser que los santos caigan en pecados graves mediante las tentaciones de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que hay en ellos y el olvido de los medios de su preservación, y que por un tiempo continúen en sus graves pecados, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan al Espíritu Santo, llegando a ser de alguna medida privados de sus gracias y privilegios. Sus corazones pueden estar endurecidos y sus consecuencias pueden ser herirse. Pueden herir y escandalizar a otros y traer juicios temporales sobre sí mismos. Pero ¿saben lo que le dice? Esto no es definitivo. Si es un verdadero creyente, no es definitivo. Y no es definitivo, porque aunque muchas veces Dios permite que andemos en esas sombras de muerte, es para hacernos entender que no son los caminos en los que debe andar un cristiano. No son los caminos en que debe andar un cristiano. Referente a eso, decía el puritano John Owen, si esos cristianos muestran insensibilidad, borremos su título. No son cristianos. Pero si a esos cristianos les duele su pecado, en vez de lamentarse, den glorias a Dios, porque un muerto es insensible. Mas solo los vivos pueden sentir dolor y pueden ir a la cruz corriendo y decir, Señor, sé propicio de mi pecador. Y sin duda encontrarán una gracia que estaba esperando para abrazarlos y tener de ellos misericordia. Decía mi abuela, chico, ¿recuerdan ustedes las hermanas Dorcas, no? Chico, me decía, si tu conciencia te redarguye, Dios es más que tu conciencia. Y yo le doy gracias al Señor por tener la conciencia viva. Y tú también debieras darle gracias al Señor por eso. Porque también la conciencia es un instrumento de preservación. ¿Sabes? Es hermoso la vida de cuerpo y ver cómo Dios nos está preservando, cómo Dios nos preserva entre nosotros. El día en que estuve de cumpleaños, y fíjate, y lo digo en el sentido de cómo el Espíritu Santo se encarga de operar sobre nosotros, de cómo opera entre el cuerpo, cómo el cuerpo, dirigido por el Espíritu Santo, es llevado a la santificación constantemente. El día en que yo estaba de cumpleaños, y de verdad que me sorprendieron ustedes, porque nunca espero una celebración, eso es verdad, y mi familia sabe que es así. Recuerdo que comencé a recibir algunos saludos de ustedes y todo eso. Y esto es siempre, porque no es la primera vez que me pasa, ni con la misma persona. Me pasa siempre. Y entiendo que es el Espíritu Santo, y entiendo que es la voz de Dios. Recibo el saludo de la hermana Sarita Gallardo, que aquí está presente, y estas fueron sus palabras. Que Dios lo libre de la mujer extraña. Por favor, mi pastor, clame a Dios, que Dios lo libre de la mujer extraña. Y sabe que cada vez que lo repetía, y aunque muchos de ustedes me conocen, lo moderado que soy en mi continuismo,
Pero cada vez que salía esa palabra, que Dios lo libre, yo sentía ese calor de Dios, como haciéndome cariño y diciendo, aquí estoy contigo, no voy a cansarme de decirte por dónde debes andar. Y eso es lo que se provoca, los medios de gracia, de santificación dentro del cuerpo. Que entre paréntesis, por eso es que es muy bueno que no te acostumbres a ver los servicios solo por internet. Es muy bueno, porque a través de ese aparato no se disfruta lo que se disfruta dentro del cuerpo. Y yo le daba gracias a la hermana Sarita porque cada vez que me saluda, ese es su primer saludo. Así que cuando estoy de cumpleaños recibo el cariño de mi hermana Sarita, un año más me recuerda lo peligroso que es andar por esos caminos. Dios no te va a dejar, pero sé tierno a esa voz. Y para eso quiero terminar con esto. Para que entiendas que tienes que ser perceptivo a esa voz. Es Dios quien usa instrumentos, usa personas dentro de tu iglesia para enseñarte a cómo vivir preservando de manera diáfana, clara, tu salvación. No eres un mundano para vivir en el ejemplo de los mundanos. Perdón, me acordé de algo. No sé si es mi primer paréntesis, pero sí, bueno, es mi primer paréntesis. Mi hermano, un verdadero cristiano tampoco vive mirando hacia el lado. No, es que a ese lo hizo y no le pasó nada. Entonces eso quiere decir que se puede hacer. Mi hermano, ¿sabe? Si tú lees a Tito, no me recuerdo el pasaje, Tito, Timoteo, pero él dice que hay pecados, hay hombres que vienen a juicio inmediatamente. Es decir, hay hombres que a Dios no les deja pasar ninguna. Pero hay otros que vendrán a juicio después. Así que esa no sea tu regla de medir. Si te quieres medir con alguien, mídete con Cristo. Mídete con Él. Pero lo que yo quiero en realidad decirte en esta tarde, fíjate lo que dice, sé sensible a la voz del Señor, sé sensible a cómo Dios te habla, escúchala, sé perceptivo. Mira lo que dice Filipenses 2, verso 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Recuerden que él estaba preso y le escribo a estos hermanos, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y alguien puede decir, pero aquí me dice que yo soy solo el responsable. Sigue leyendo. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Verso 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Mi hermano, lo que está diciendo el autor, escucha, Él va a poner el querer, Él va a poner en tu vida el hacer, Él lo va a hacer, de una u de otra manera lo va a hacer. Pero ¿cuál es la recomendación? Obedece, obedece, esa es la recomendación. Y a ti creyente, a ti hermano, si te está costando, sé sensible a la voz del Señor. Mi hermano, si tú eres su oveja, tú vas a escuchar la voz del gran pastor, la vas a oír, porque de eso estamos seguros las ovejas de Cristo, que Él tiene, nosotros somos un rebaño y un pastor, y Él es nuestro pastor.
Las ovejas conocen su voz, la oyen y le siguen. Y sabe que en ese mismo San Juan capítulo 10 dice, y que Él conoce a sus ovejas como el Padre le conoce a Él, y dice, y ninguna de ellas ha de perecer jamás. ¿Sabe por qué? Porque nadie las va a poder arrebatar de la mano de su Padre. Y esa es la preservación. Dios te va a preservar. Hermano, a ti te digo, a ti creyente, a ti te digo, Dios que te salvó te va a sentar en los lugares celestiales. Él te va a llevar, tú te vas a sentar allá. Él lo va a hacer. Sí o sí lo va a hacer. De hecho, Judas lo dice de esa manera. Judas dice, y aquel que es poderoso, dice en los últimos versos. Se me perdió Judas. Si eres el bueno, no el malo. Aquí lo encontré. Dice el verso 24, y aquel que es poderoso. ¿Quién es poderoso? Es Dios, ¿cierto? Dios acompaña a los creyentes. Dios guarda a los creyentes, Dios conserva a los creyentes. Y aquel que es poderoso para guardaros a ustedes sin caída y presentaros sin mancha en su presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad ante todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Lo que está diciendo es, ten convencido de esto, si eres creyente, Él te va a tomar y te va a presentar delante de su gloria a través de Cristo sin caída. Vas a ser tratado como alguien que nunca cayó, como alguien que está completo. Que la palabra integridad quiere decir completo, íntegro, está listo, completo. Nada te va a faltar. Por eso mi recomendación es para ti, creyente, descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Ok, pecaste, todos pecamos, anda a la cruz. Anda, tienes refugio ahí. Pecaste, ve el trono de la gracia. Fíjate que nuestros hermanos nos hablaron con tanta, no sé, lo encontré tan magnífico, tan hermoso. El sumo sacerdote entraba al trono, en cierto modo, de la gracia del Señor, pero una vez al año, mi hermano, entraba al lugar santísimo una vez al año. Y nosotros podemos entrar al lugar a tener comunión con Dios cuantas veces queramos por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Y sabe lo que dice el autor? Que ahí tú vas a encontrar gracia y oportuno socorro. Anda, por favor, anda. Hermano, te lo ruego si es necesario. Anda, no te quedes en tus pecados. Si esto no es un juego, no te quedes ahí. Es Dios que te está esperando con brazos de misericordia. Anda. Y si sientes dolor, no sé, sientes angustia, son cosas que Dios está provocando para hacerte entender que solo Él es necesario. Solo Él es necesario. Que el Señor te bendiga en esta noche y que puedas disfrutar el gran amor de Dios. ¿Cuál es ese amor? Dios preservará a los suyos. Dios los conservará. No estarán solos, caminarán con Él. Andarán con Él. Dios los guardará y tendrá de ellos misericordia. Ponte en pie y oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Yo quisiera comprender por qué, si sabes que somos pecadores, aún así decidiste morir por nosotros. ¿Por qué, si sabes que somos negligentes y a la primera
que nos veamos con la libertad de renunciar a ti. Sin duda lo vamos a hacer, vamos a renunciar, porque aún así moriste por nosotros. Porque podemos también reconocer en esta tarde, si hemos perseverado hasta aquí, es porque tú no nos has soltado. Es porque tú no nos has dejado. Queremos darte gracias. Gracias, Señor, no lo merecíamos, ni lo merecemos. Gracias. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a ser ejemplos de integridad para otros. No nos sueltes, por favor, no nos sueltes. No nos sueltes, Señor. Consérvanos. Consérvanos bajo tu mano. Te necesitamos. Haznos sentir alegría y gozo cuando cantamos de ti, de tu amor y de tu